el martirio de Esteban. Vamos a ver en qué nos parecemos a Esteban. ¿Qué vamos a hacer? Miren, todos los miembros que formamos el cuerpo de Cristo, todos nos hemos integrado en esta comunidad cristiana que es la Iglesia Universal Católica. De ahí que todos participamos de diferentes maneras en los grupos parroquiales y juveniles, sean laicos o sea un sacerdote. Lo digo para mí y lo digo para usted. No podemos seguir viviendo siendo indiferentes. Porque si queremos llamarnos cristianos, porque si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Es sencilla, simple y sin arrogancia. Todos debemos de imitar a Cristo. Todos debemos de seguir a Cristo. Actuar como Cristo, sin maquillarnos, siendo verdaderamente lo que somos, pero actuando con la humildad que el Señor lo hizo. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. Amado Señor Jesús, quiero darte las gracias por este nuevo día que me has permitido estar junto a los míos, mis hermanos en Cristo. Por favor, protégeme y guíame en todo lo que puedo hacer, haciendo tu voluntad hoy y siempre, que así sea. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bien. Lo que vengo a decir está en las Escrituras, no hay vuelta de Dios por donde lo busque. Ellas nos van a presentar o nos van a dar un gran ejemplo. Al primer mártir asesinado por las corrientes adversas al cristianismo. ¿Y quiénes son esos? Los fariseos y saduceos, incluyendo en pleno al Sanedrín. Y aclaro que no fueron los romanos los que mataron a Esteban. Esteban es nuestro modelo por excelencia, a quien todo cristiano debe imitar para seguir a Cristo. Lucas, como el autor inspirado por el Espíritu Santo, viene a decir que Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Esteban fue el primero en morir por la causa de Jesucristo, por la causa del Santo Evangelio. Él fue el primero en morir por el querigma, por el anuncio que es la esencia del mensaje cristiano, que es la esencia del corazón del Evangelio. Es por eso que Lucas le dedica todo su tiempo en el libro de los Hechos al narrar el martirio que vivió y padeció Esteban con mucho amor, con mucha ternura y con mucha entrega. También Lucas va a reproducir todo el discurso que dio Esteban frente a sus acusadores, los fariseos y saduceos. Eso no hay vuelta de hoja. En otras palabras, frente al temerario Sanedrín y el sumo sacerdote de ese momento, ellos eran los que acusaban a Esteban. Algo parecido sucede hoy. Sí, algo parecido sucede hoy día. Qué irónica que es la vida, ¿verdad? Porque ahora ya no son los fariseos, ahora ya no son los saduceos. Entonces, ¿quiénes son? Todas las sectas que conforman el protestantismo. Todas las sectas que conforman el protestantismo. Todas atacan a la iglesia de Cristo excesivamente. La Iglesia Universal Católica. Todas las sectas la atacan sin escrúpulos, sin piedad, sin lástima, con falacia y mentira. Ahora, si ponemos atención, es igualito como lo hicieron con Cristo los religiosos de su época. Así que es lo mismo lo que están haciendo las sectas protestantes contra la Iglesia de Cristo, la Iglesia Universal Católica. No nos equivoquemos. Ahora, ¿de dónde le vino a Esteban esa gran sabiduría? ¿De dónde le vino a Esteban esa fuerza determinante y contundente? ¿De dónde le vino a Esteban ese valor desmedido, con esa valentía impecable? Esteban lo enfrentó, pero sobre todo lo enfrentó con mucho amor, con la misma ternura que Esteban tenía hacia el prójimo mismo. Ahora veremos a un Lucas haciendo gala de su pluma, describiendo en esta narración las distintas formas como Esteban llegó a imitar a Cristo en todo. Y no es casualidad, no es ninguna coincidencia. Esteban lo deja claro y firme para no dejar dudas de su inquebrantable decisión. ¡Qué maravilloso! Lo grande de este ejemplo está en la fidelidad de Esteban hacia nuestro Señor Jesucristo. Más la cooperación inspiradora del Espíritu Santo en Esteban.
¿Para qué? Para soportar el suplicio de su muerte, imitando a Cristo como un camino de vida en obediencia y amor. El que ama a Cristo sirve a Cristo, testifica a Cristo con el testimonio de vida. ¿Qué más podemos decir de Esteban? ¿Qué más podemos decir que Esteban hizo? Pero no nos podemos dar por aludidos nosotros. Escuche esto, nosotros no nos podemos dar por aludidos, porque es muy probable. Escuche bien esto, es muy probable que en algún momento nos toque imitar a Cristo, a nosotros. No en las mismas circunstancias de Esteban, no con las mismas acciones de Esteban. Será con nuestras propias acciones, con nuestro testimonio de vida y en nuestras propias circunstancias. Eso no lo dude. A esto póngale sello, porque ese momento va a llegar. Esto va a pasar en el momento indicado, pero antes que esto pase, le voy a mostrar 4 puntos. Cómo Esteban imitó a Cristo. Pero antes de seguir, les pido que profundicemos en el Evangelio. Esto es importante, profundizar en el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque así verán clarito la intención de esta reflexión. Imitemos a Esteban. Tomémoslo como un modelo a seguir, como un modelo de inspiración que nos llegue a los pies de Cristo. Primero voy a decir cómo Esteban tuvo una sabiduría arrolladora, dejando sin palabras a los maestros de la ley y al Sanedrín en pleno. Esteban tenía una sabiduría seductora. Esteban tenía una sabiduría irresistible. Pero ¿cómo lo sabemos? Escuchémoslo en el libro de los Hechos. A ver qué nos dice. Hechos 6:10 dice así. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ¿de qué espíritu se está hablando aquí? ¿De qué sabiduría se está hablando? Sabemos que cuando hablamos del Espíritu Santo, no podemos decir que es una facultad propia del carácter que tenía Esteban, o que el temperamento de Esteban era un atributo personal. No es así, no, señor. Se puede pensar cuando alguien habla así, está hablando de una actitud regia, es decir, divina. Pero no, señor, no es así. Aquí se refiere al Espíritu Santo que tenía Esteban, que moraba en Esteban, que habitaba en Esteban. Pero cuando hablamos de sabiduría, ¿de qué sabiduría estamos hablando? Estamos hablando de una facultad que también tiene que cohabitar y morar en nosotros, en nuestro propio corazón. Pero que esto es propio del Espíritu Santo, darlo, entregarlo. Porque esta sabiduría de la que estamos hablando, Cristo ya lo había prometido antes de su partida al cielo. Ahora, si el Señor lo prometió, sepan esto, Él lo va a cumplir porque Él lo prometió. Esta sabiduría a sus discípulos. Escuchemos cómo lo dice Lucas 21:15. Daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. El Señor lo prometió a sus discípulos, así es. Cristo también se lo dijo a Esteban, así como Cristo también hoy te lo dice a ti y a mí. Porque Él nos acompaña, Él no nos deja nunca. Él siempre va a nuestro lado. Cristo es la luz que nos está guiando por este camino siempre. Él nos está acompañando y nos está conduciendo hacia Él mismo. ¿Qué fue lo que le pasó a Esteban? Igualito a lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo estoy diciendo porque es increíble toda la semejanza que le pasó a Esteban. Es increíble el paralelismo de este relato que nos hace Lucas con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cómo se parecen tanto, pero tanto, que es tan idéntico todo lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo. Para que lo entendamos mejor el paralelismo que Lucas hace, debemos saber que todo esto se lo hicieron al Señor los fariseos y los saduceos. ¿Cuándo? Cuando fue interrogado por los príncipes de los sacerdotes. Solo recuerden aquella comitiva intimidante que lo acosaba. Ahí estaban los escribas, los ancianos y los testigos falsos que confesaban en contra de Cristo. Esto está en Mateo. Vamos a escucharlo. Mateo 26, versos 57 al 58. Que prendieron a Jesús, le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, el Señor se mantuvo firme, decidido, resuelto. Ahora,
¿Qué fue lo que hizo Esteban? Esteban, al igual que Cristo, fue acusado de blasfemia. La blasfemia era un delito y una acusación grave para la época. Era una falsa acusación, igual como acusaron a Cristo. Para deshacerse de Esteban, hasta en eso se parece. Porque la blasfemia era la acusación más grave que se le podía hacer a un judío. Y a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, toda la acusación de Esteban se dio mediante falsos testimonios. Y frente a estos testimonios, frente a estas acusaciones, miren cómo lo dice el libro de los Hechos. Hechos 6, del verso 10 al 14. Escuchen. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Verso 11. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Verso 12. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Verso 13. Presentaron entonces testigos falsos que declararan: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Verso 14. Pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, ¿cuál es la consecuencia de esto? Fijémonos, actuaban bajo la oscuridad, oculto en las sombras de la noche, para no ser descubiertos en la mentira. Así actuaron en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor, que es Dios, Cristo Jesús, se mantuvo firme e inalterable en su postura, en contra de los fariseos y saduceos, es decir, frente a los príncipes del Sanedrín. ¿Cómo se mantuvo Esteban? Esteban se mantuvo igual que Cristo. Esteban se mantuvo firme, sereno, seguro de sí mismo. En él no había ni una pizca de duda, de doblez alguno. Esteban se mantuvo conforme el sacrificio que él hacía por amor a la cruz. Y algo más, nunca dudó, él se mantuvo preciso y exacto. Esteban sabía dónde tenía su mirada puesta. Esteban sabía dónde tenía puesta su confianza. Y es por eso que afirmamos sin miedo de caer en el error que Esteban imitó en todo a Cristo. Y de eso no queda la menor duda. Ahora, vamos al relato en donde Esteban tiene una visión a la que él contemplará al Hijo del Hombre. ¿No es esto maravilloso acaso? ¿No es esto increíble? Ver a Esteban contemplar a Cristo en su gloria señorial y triunfante, sentado a la diestra de su majestad Dios Padre. Sepan que esto, Cristo lo había anunciado ya, que se iba a tener esta visión cuando él mismo estuvo frente a su adversario y jueces, igualito como lo hizo Esteban. Escuchemos a Mateo 26, 64, dice así: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto fue lo que vio Esteban al momento de ser apedreado. El Señor ya lo había profetizado la visión de que vio Esteban cuando estaba siendo lapidado por los ancianos, escribas y fariseos y el pueblo judío. Ellos no tuvieron ninguna compasión, ellos no tuvieron misericordia. Cuánta dificultad tuvo que pasar Esteban, cuánto dolor en su vida. Sigamos con otro aspecto. Finalmente aquí es donde Esteban perdona a los que le estaban dando muerte a él. Y saben, y lo maravilloso de todo esto es que Esteban se abandona totalmente a su Señor Jesucristo. Lo que lo hace increíble. Solo vean el paralelismo cómo se da con Cristo. Escuchemos. Hechos 7, 59 al 60. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Después dobló rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. Esto es tan igualito, tan parecido, pero tan igualito como lo vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él entregó el Espíritu. Y escuchemos cómo lo dice Lucas 23, 34, y después saltamos al verso 46. Jesús decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suerte. Ahora pasamos al verso 46. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tu mano pongo mi espíritu. Esto expiró.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ser verdaderos cristianos? ¿O cómo ser verdaderos cristianos? Afiancémonos en Cristo. Sujetémonos en Cristo. Afirmémonos con Cristo. Caminemos como lo dice Esteban con Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Sencillo. Actuar como lo hizo Esteban. Hablar como lo hacía Esteban, vivir como vivía Esteban, pensar como pensaba Esteban, y sepan que todo esto no es nada fácil. Esto es un gran sacrificio duro y pesado. Cristo ya lo hizo por ti y por mí en la cruz. ¿Saben qué? Ahora nos toca a nosotros, a ti y a mí. A ti y a mí. No lo dudes. Entonces, podríamos imitar a Esteban. Podríamos imitar a Esteban. Y les digo, esta debería ser nuestra actitud. Claro, que todo va a estar en función de las circunstancias que se presenten. Todo de acuerdo a nuestras propias realidades y a nuestro estado de vida que llevemos. Aprendamos a hablar como lo haría Cristo. Sepan que esto fue lo que hizo Esteban. Él imitó a Cristo en todo. Pues bien, a Esteban le asistió indudablemente el don de fortaleza del Espíritu Santo. ¿No es esto maravilloso? Porque en Esteban estaba el santo temor de Dios. A Esteban le asistió el don de entendimiento. ¿Dónde? Frente a sus acusadores. De ahí la elocuencia y la sabiduría. Pero sepan que nosotros también nos asiste el Espíritu Santo. No nos fijemos en el ejemplo de Cristo. Y nos mantenemos en gracia de Dios. Ese mismo Espíritu Santo, con sus dones, nos va a auxiliar en las horas tristes y difíciles que podamos vivir. Cuando todos vayan en contra de ti, sean con mentiras y de forma injusta, siéntase afortunado, hermanito. Siéntase afortunado y en el camino trate de descansar. Tómese un vasito de agua. En su rectitud de intención y en su buena conciencia, porque si lo que están diciendo es falso, no se preocupe, pero si lo que están diciendo es algo cierto de su vida pasada, sepa que eso ya pasó. Ignórelo, por favor, vean el ejemplo en Pedro. Sabrá que muchas veces no nos señalan a nosotros, sino el pasado de nosotros. Ahí escarban. Mira lo que tú hiciste, te recuerdo. A ver, ¿quién habla? ¿Acaso tú no tienes nada en tu pasado que te pueda acusar, que te pueda pisar la cola? No te quieran intimidar con eso. No, de ninguna manera. Entonces, date cuenta, en Cristo somos una nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Todo es hecho nuevo. Dice el Espíritu Santo en su palabra que a Pedro le pasó. Pedro negó al Señor y se sintió avergonzado. Y por eso Pedro lloró amargamente su vergüenza. ¿Y qué pasó 40 días después? Ese mismo Pedro les estaba predicando de frente a los judíos, señalándoles su negación al Señor. Aquellos judíos que entregaron a Cristo y que a traerle de manos de impíos crucificaron al Señor. Y luego Pedro les dice, sepan que esto que hicieron ustedes, lo hicieron movido por la ignorancia. Representa el querigma, el anuncio del Evangelio, para que ellos puedan reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo y puedan alcanzar el perdón de sus pecados. Porque si estamos en gracia de Dios, podemos comunicar la buena nueva. Hay que mantenernos firmes para compartir el mensaje del Señor y poder dar testimonio de una vida renovada en Cristo. Así que dejen que sigan hablando lo que quieran decir, que se sigan burlando. Y miren lo que dice el Señor en el Sermón de la Montaña. Escuche, por favor, ponga mucha atención. Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Verso 12. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanito, no nos dejemos acorralar. Disfrutemos la vida en Cristo. Deleitémonos en su palabra. Gocémonos en la presencia del Señor. Y recuerden lo que dijo el Papa Francisco. El primer testimonio del cristiano debe ser la alegría. El primer testimonio del cristiano debe ser la alegría. El Señor te está dando la oportunidad de renovarte.
Cristo está admitiendo nuestro arrepentimiento y Él nos ha dado la gracia de la conversión. Entonces, echémonos para adelante. Sigamos confiando en el nombre del Señor Jesús. Siéntese, calladito, solo. Medite con profundidad. Pensarse de que el Hijo del Hombre ha triunfado y usted y yo estamos al lado del vencedor. ¡Qué grande es mi Dios! Y para que no se confunda más, nuestro Señor está como abogado nuestro. Él está a su favor y a mi favor, allá, arriba en los cielos. Y que pronto, muy pronto, Él vendrá con gloria. Solo recordemos el credo que rezamos en la Santa Misa. Él vendrá en gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Increíble. Estamos del lado del vencedor, porque apostamos al equipo que ya ganó, porque estamos seguros, porque estamos firmes en la fe. ¿Acaso no es motivo para estar contentos, con gran gozo? ¿Acaso no es motivo para cantar victoria? ¿O es que usted ya se hizo protestante? Le pregunto, ¿ya se hizo protestante? Si no es así, escuche cómo lo hizo Esteban. A similitud de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que perdonar sin excepción alguna. Sí, sin excepción alguna. Todos tenemos que orar por nuestros opresores. Todos tenemos que orar por los protestantes, aunque ellos sean ministros de Satanás, aunque ellos sean servidores de Belcebú. A ellos también los tenemos que evangelizar. Así lo enseña el Maestro, que es Cristo. Escuchemos Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la Iglesia Universal Católica solo hay un solo rebaño y un solo pastor. Tenemos también los católicos. Tenemos también a católicos que están confundidos y que a su vez confunden a otros en la parroquia. Así como hay también protestantes que están confundiendo a católicos. Ese es el trabajo de Satanás, separar, dividir para que usted pierda su salvación. El protestante solo dice medias verdades. La doctrina es a media, no es bíblica. Escuche esto, no es. Solo basta creer en Cristo y eres salvo. O te dice, no tienes que confesarte con otro hombre igual a ti pecador. Solo confiésate con Dios. Es otra mentira lo que dicen. Eso no es bíblico. Eso es palabra de Satanás. Porque el fin es retirarte, separarte de la una y única Iglesia Universal Católica. Dale mente. ¿Qué tenemos que hacer? Instruirnos, estudiar, capacitarnos, aclarar nuestra fe al católico que esté confundido. Igual hacerlo con el protestante. ¿Saben por qué? Porque él no es culpable. Su pastor le enseñó mal, porque al pastor le enseñaron mal. Vamos a evangelizarlo y vamos a salvar vidas. Pero eso sí, nunca, que nunca se le ocurre, deje de confiar en el Señor, jamás. Y algo más, nunca anide odio en su corazón. No lo haga, porque se pierde. Eso jamás lo debe hacer bajo ninguna circunstancia. Nunca pierda la fe. Llueva, truene o relampaguee. Y aunque el viento sople fuerte, jamás pierda la esperanza, jamás pierda el amor de Dios y jamás se aleje de Cristo. Él es su Salvador. Él es su Salvador y no se le ocurra cambiarlo. Cristo no lo va a dejar jamás a usted. Miente. Aunque pase lo que pase y aunque tenga vergüenza, el Señor le va a ayudar. El Señor le va a proteger. El Señor le va a inspirar para que pueda salir adelante de donde está usted. Tenemos el caso de Esteban. Mira lo lindo que dice el Salmo. Salmo 27:10. Si mi padre y mi madre me abandonan, ya ve Dios, me acogerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se presenta como madre y como padre. No es hermoso esto. No es tan hermoso como nos está tratando Dios. Y sigue diciendo Isaías 49:15. ¿Acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo?
aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esto termino. Aquí concluyo, para no aburrirlo más. Y aunque tu madre te pueda olvidar, yo no te olvidaré. Qué grande es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y oiga lo que Santa Teresita de Jesús nos está invitando. Dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Alabado sea mi Señor Jesucristo. Termino. Anímense, hermanitos, anímense y cantemos con alegría alabanzas a mi Señor, porque estamos al lado del vencedor. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese debe ser nuestro grito de júbilo, ese debe ser nuestro grito de victoria, ese debe ser nuestro grito de guerra. Alabado sea Dios, porque en esta Iglesia Universal Católica hay poder, hay poder, hay poder. Y no se olviden de suscribirse en este canal católico, dándole link y dándole clic a la campanita. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Y por favor, hagan sus sugerencias, así nos apoyan en esta evangelización católica que el Señor les bendiga. Amén. Nos vemos, hermanos.